nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viri. Como siempre, en la emisora de Welcome Televisión, que ya sabéis que da la bienvenida a tus programas favoritos. En el programa de hoy vamos a celebrar un aniversario, pero realmente no es un aniversario cualquiera, porque son ya 250 años los que hay que celebrar de una bodega española muy, muy especial. ¿Y por qué es especial? Pues, entre otras muchas cosas, porque nace en un maravilloso paisaje del vino, que es único en el mundo, porque sus cepas están situadas entre volcanes y entre metros y metros de espesor de ceniza volcánica, porque el negro azabache de sus suelos contrasta con esas aguas cristalinas de color azul turquesa del Océano Atlántico y con esos pueblos con casas muy, muy blancas y encaladas. Pues por todo esto y por mucho más que descubriremos, hoy vamos a conocer el especial paisaje del vino de la isla canaria de Lanzarote. También hablaremos de su curiosa historia vitícola, de sus variedades más representativas y de su viticultura única en el mundo. Y lo vamos a conocer a través de una de las bodegas más antiguas de España, que es la bodega El Grifo, porque se fundó en el año 1775. Por eso celebramos su 250 aniversario, que la convierte, si no recuerdo mal, en la quinta bodega más antigua de nuestro país. Y con ella conoceremos el afán de superación del hombre y cómo, digamos que las necesidades le hacen reinventarse y a raíz de una gran catástrofe natural crean una de las viticulturas más curiosas y singulares del mundo. Y en estas condiciones tan excepcionales nace la bodega lanzaroteña del Grifo. Pero, ¿sabéis por qué esta bodega se llama El Grifo? ¿O su curiosa viticultura? ¿O que el archiconocido artista César Manrique diseñó su logotipo gratuitamente a cambio de que no derribasen su antigua bodega? Pues todas estas curiosidades de su historia, de su viticultura, de sus elaboraciones, las vamos a conocer en un instante. Quedaros con nosotros que arrancamos. Pues para comenzar os diría que si no conocéis la isla de Lanzarote es uno de los lugares que no os deberíais de perder. ¿Y por qué? Pues, como os decía antes, por ejemplo, por su original paisaje del vino, que da un aspecto curioso, un aspecto digamos que lunar, por su viticultura única en el mundo, por lo cuidado que tiene en cada espacio y cada rincón de la isla, también por el contraste de colores que esconde cada entorno, por su magnífica gastronomía, por sus singulares vinos y por un sinfín de originales características que os animo a descubrir vosotros mismos. De hecho, Lanzarote es la primera isla canaria conquistada por los europeos, pero curiosamente ha sido la última isla en elaborar vino. Y os preguntaréis el por qué. Pues porque los suelos de esta isla desde sus inicios eran muy muy ricos y por ello pues se los dedicaban al cultivo de árboles frutales y también tenían extensos campos de cereales. Por eso esta isla comenzó su historia vinícola sobre el siglo XV, comerciando y mercadeando vino a cambio de los cereales que ellos mismos cultivaban, hasta que pues a mediados del siglo XVIII Lanzarote comienza a sufrir diferentes erupciones volcánicas durante más de 6 años y esto lo que hizo es que toda la orografía de la isla pues cambió. Y os voy a intentar llevar al entorno volcánico que encontraron los lanzaroteños después de esas sucesivas erupciones y que hoy en día pues han dado origen a una de las regiones más fascinantes del mundo del vino, que es la Jeria. A ver, imaginaos. Como os decía, después de unos 6 años terminan las erupciones volcánicas y los lanzaroteños regresan a sus tierras. Y cuando llegan, pues descubren que esos fértiles campos de cultivo que habían tenido hasta entonces estaban sepultados bajo un denso manto de ceniza volcánica. Y bueno, pues al principio quisieron quitar esa espesa capa de lava o de ceniza, que allí, por cierto, lo llaman picón, pero se dieron cuenta que esos metros de ceniza que tenían que excavar para llegar a tierra firme durante grandes extensiones de kilómetros y kilómetros eran imposibles de retirar, pero también observaron que cuando cavaban y llegaban a la tierra firme, esa tierra estaba húmeda porque esa ceniza volcánica actuaba de modo de esponja y retenía mucho la humedad que recibía de esos vientos alisios que arrastraban las brisas marinas y que además son constantes en la isla. Y pues ¿qué hicieron? Pues reinventarse y para ello realizaron pues agujeros o excavaciones en forma de embudo en esta ceniza y comenzaron a plantar árboles frutales y también plantaron cepas en estos enormes hoyos. ¿Y por qué plantaron cepas? Pues porque estas cepas primeramente aprovechaban los sarmientos para el fuego y la cocina. También pues recogían como fruta estas uvas y además pues con sus racimos elaboraban vino para consumo propio porque como contaban los lanzaroteños, el vino que llegaba a esta isla, como tardaba tanto tiempo en llegar, normalmente venía en muy malas condiciones. Pero en sus comienzos el cultivo de la viña tenían un gran problema y es que como el suelo estaba repleto de ceniza volcánica, pues esos vientos alisios que eran constantes en la isla sepultaban las plantas con esa ceniza. ¿Y pues qué hicieron para solucionarlo? Pues construyeron
en cada una de ellas pues un pequeño, digamos, un pequeño muro semicircular con piedras volcánicas para protegerlas de esos vientos que las sepultaban. Y esta viticultura ideada por el hombre para salvar las inclemencias y las adversidades que a veces nos da la naturaleza se ha convertido hoy en día en uno de los singulares paisajes del vino del mundo, que es el Parque Natural de la Jeria, y que, como habréis visto en las imágenes, crea un paisaje del vino alucinante. Y en este sensacional paisaje, desde hace 250 años, se encuentra la bodega El Grifo. Y para conocer su sorprendente y curiosa historia y la singular viticultura que llevan a cabo, contamos en el programa con su enóloga, Elisa Ludeña. Elisa, bienvenida al programa. ¿Qué tal, Viri? Muchas gracias por invitarnos. Nada. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Elisa, a ver, la bodega El Grifo hemos dicho que cumple 250 años. Está claro que es algo Sí. de lo que tenéis que presumir porque sois la quinta bodega más antigua de España. Pero no solamente eso, sino que vuestra historia se singulariza por ese excepcional paisaje del vino que está creado pues, por el hombre, adaptándose a esas inclemencias y a esas catástrofes naturales que a veces nos ofrece la naturaleza. Me gustaría que nos contases, así resumidamente, de esa historia de vuestra bodega y de ese paisaje que os hace únicos. Viri, muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí. Y bueno, como bodega, como tal, nos gusta ponernos un puesto de antiguo más, porque hay bodegas mucho más antiguas también. Pero bueno, 250 años es mucha historia, mucho patrimonio detrás, así que muy contentos de seguir cumpliendo años y que sean otros 250 más, ¿no? Y háblanos un poquito de ese paisaje que realmente os hace únicos, porque es una viticultura muy, muy, muy singular. Bueno, la presentación que nos has dado ha sido más que satisfactoria, pero efectivamente yo la llamo un paisaje y una viticultura de resiliencia, ¿no? Porque al final los viticultores y las viticultoras vieron de una manera transversal cómo poder plantar una vid y sobre todo cómo sacar provecho en ese momento a una adversidad, porque al final fue un problemón, fueron durante un periodo de tiempo largo de erupciones y bueno, y no es hasta 1740 cuando realmente se empieza a desalojar o a hacer esos hoyos y plantar una viña o como comentabas tú, algún frutal, sobre todo son higueras y plantar allí encontrando y buscando el suelo fértil, ¿no? El suelo vegetal, que es bastante rico en muchísimos micro y macronutrientes. Cierto es que es bajito en materia orgánica, pero vamos, más que satisfactorio para el viñedo, ¿no? Ujú. A ver, yo creo que, a ver, si hay una persona representativa en Lanzarote es el archiconocido artista César Manrique, porque fue, digamos que el principal promotor de esta isla canaria, no solamente Ujú. a nivel nacional, sino también internacionalmente. Y bueno, y según me comentasteis, fue el que diseñó gratuitamente el famoso logotipo de vuestra bodega, a cambio de dos condiciones. Por una parte, que no derribaseis vuestra antigua bodega del siglo XVIII, y por otra, que, bueno, que esa bodega tan emblemática la convirtieseis en un museo del vino por todo lo que atesora. Un museo que además hoy en día se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de la isla. Elisa, háblanos del porqué del nombre de la bodega, que todavía no sabemos por qué se llama El Grifo, y de esa curiosa historia de vuestro logotipo y, bueno, y de ese excepcional museo que tenéis en este momento. Bueno, se comenta, ¿no? Porque no hay como una historia como tal, pero se comenta que en esta zona venía la gente a recoger agua, Ajá. ¿vale? Entonces, bueno, de ahí al famoso llamado el grifo y luego después, bueno, el grifo es una ave mitológica que es César Manrique, como acabas de comentar, era muy amigo de la familia. Y entonces, bueno, nos hizo ese logo pues con ese guiño a esa ave mitológica, ¿no? Que es mitad águila y mitad león. Y bueno, y sobre todo porque también representa fuerza, representa pues esa parte de vigilancia de esos viñedos, ¿no? Y bueno, y luego, bueno, sí, como acabas de comentar, bueno, tenemos esa bodega antigua y esa bodega nueva. Y bueno, pues hay una historia, ¿no? Porque cuando vengan a visitarnos, pueden entrar a la bodega antigua y ven como hay como un espacio donde se iba a poner un depósito de inox en ese momento, porque en ese momento se estaba ya modernizando la bodega. Y César, por lo visto, llamó a la familia en plan de no muevan absolutamente nada porque lo ideal es que se haga otra ave auxiliar donde se haga la bodega nueva, conservando todo ese patrimonio de esa casa familiar y de esa bodega antigua, ¿no? Donde se mantienen todavía los depósitos de hormigón, se mantienen todavía esas cavas, o sea,
y luego también está conectada con la casa, ¿no? Porque ahí es donde se encuentra en un espacio donde estaba tapado, se encuentran barricas de 1881 que tenemos un dulce Ajá. y una parte seca también, y se encuentran, pues eso, remodelando esa sala, ¿no? Ujú. Pues ahora, si te parece, vamos a hablar de esa viticultura que tenéis que llevar a cabo en un paisaje tan especial, pero a la vez tan complicado, donde todo el trabajo se tiene que realizar artesanalmente. Elisa, cuéntanos, ¿cómo lleváis a cabo el cuidado de las cepas y cómo vendimiáis estas viñas? Porque además, a la hora de vendimiar, entre una cepa y otra puede haber hasta 4 metros de distancia o más. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla el trabajo en el campo. Bueno, nuestros marcos de plantación son bastante grandes, ¿no? Aquí lo bonito de Lanzarote es que conviven diferentes sistemas de cultivo. Bueno, el que estamos muy acostumbrados a ver es el de hoyos, el que, bueno, es el que más impacta, ¿no? Porque parece un paisaje muy lunar. Pero luego si vamos a nuestra zona un poco más centros, tenemos ya un sistema más moderno que se llama hileras y los marcos de plantaciones son más pequeñitos, ¿no? No hay esa distancia como acabamos de comentar que es grande, ¿no? Pero luego después podemos ir a la zona de Tinajo, donde tienen la zona de perimetral, que antiguamente, bueno, Lanzarote siempre se ha caracterizado o siempre se ha movido su economía se ha movido sobre todo por la agricultura, por el sector primario, ¿no? Ujú. Pues eso ha marcado mucho lo que es la economía de la isla. Y entonces, bueno, esa zona de Tinajo, como acabo de comentarte, sembraban alrededor plantas de vid y en el centro plantaban tabaco, plantaban Ah. cereal. Y entonces, a mí lo que me encanta es que actualmente siguen manteniendo todos esos sistemas de cultivo. O sea, se puede ver cómo cada zona se fue adaptando a las necesidades, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, los trabajos en la isla son todos, o sea, en Lanzarote son todos manuales. Bueno, hay zonas, como te acabo de comentar, que ya te cabe un tractor, porque, bueno, al final tienes una amplitud, pero cierto es que, bueno, las plantas están más cerca. Aquí los marcos de plantaciones son súper bajos. El máximo son unas 900.000 plantas por hectárea. La zona de Geria, por ejemplo, que es la que todos, o más o menos es la más conocida, y ahí estamos hablando entre unas 300 o 500 plantas por hectárea. Y los rendimientos también son bajos, ¿vale? Porque al final aquí todo se hace a mano, el viñedo, la mayor parte son viñedos con una edad considerable, estamos hablando de Ujú. viñedos de más de 30 o de 40 años. Y bueno, entonces aquí todo el trabajo es manual, o sea, todo el año hay tareas, ¿no? Si estamos trabajando en la zona de la Jeria, pues hay que hacer las cavas, la poda manual, la vendimia manual, la poda en verde, todo se hace manual, o sea que es un trabajo de Complicado. pasión más que económico. Totalmente, estoy de acuerdo. Viendo el terreno, estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, por esas condiciones tan especiales de, bueno, de vuestros suelos y de vuestro clima, las Islas Canarias fueron de los poquísimos sitios que se libraron de la filoxera, una enfermedad que en el siglo XIX pues, arrasó prácticamente todas las regiones vitivinícolas europeas. Y por eso, en vuestras islas pues, hay variedades que ya no existen en prácticamente ninguna otra parte del mundo. Y una de ellas es vuestra uva reina, que es la Malvasia volcánica, una uva blanca muy, muy especial, de la que me gustaría que nos hablases un poquito de ella. ¿Qué nos puedes contar de esa Malvasia volcánica, que además protagoniza gran parte de los vinos de vuestra isla? Sí, bueno, la malvasía volcánica al final es, como acabas de comentar, la variedad reina de Lanzarote, pero que sepamos todos que Canarias es un reservorio de variedades. Estamos hablando que hay más de 21 variedades. Efectivamente, no llegó la filoxera, aquí nuestra réplica vegetal es por vara, es decir, la planta más bonita y más preciosa es de la vara que yo me quedo para luego plantarla y sacar otra viña, ¿no? Bueno, nuestra malvasía volcánica al final es bueno, viene de la unión de la marmajuelo y de otra malvasía. Y bueno, es una variedad que al final ya lleva aquí mucho tiempo y está ya prácticamente, la podemos decir que es endémica de Lanzarote. Ya actualmente podemos encontrarlas en otras islas. Gran Canaria, por ejemplo, se ha llevado réplicas de aquí. Y bueno, y entonces va saliendo de la isla, pero cierto es que Lanzarote es donde más se concentra esta variedad. Bueno, es una variedad muy aromática, conserva muy bien la acidez, una variedad muy mineral. Y luego en la parte de cata, en la parte aromática, pues te da mucha flor, mucha fruta de hueso.
Bueno, es muy, o sea, a nosotros nos encanta, ¿no? Porque al final es como súper versátil. Ajá, ajá. Pues después de conocer esa malvasía volcánica tan sensacional, vamos a hablar del resultado que se consigue con ella. Y para ello tenemos aquí vuestro vino de vendimia de invierno, un vino que es pionero en Europa en este tipo de vendimia. Elisa, háblanos de esta vendimia de invierno tan especial y de lo que vamos a encontrar en vuestro vino. Bueno, esto es un proyecto de investigación que lo empezamos bueno, se inició en el 2021 y tuvo su primera vendimia en el 2022. Vale, ¿en qué consiste? Lanzarote no se queda atrás en cuanto al cambio climático, también lo hay. Y bueno, en busca de esas alternativas de cara a dar una propuesta a la comunidad, porque al final es un proyecto que no solo quiere quedar el grifo, ni muchísimo menos. Es más, cuando lo hablamos muy abiertamente porque es algo que es una posible solución, pero no estamos descubriendo la pólvora, ¿vale? Bueno, lo que hemos hecho aquí en Lanzarote, como no llegamos a temperaturas por debajo de 10 grados, que esa es la temperatura donde la viña empieza a trabajar, por debajo de 10 para de trabajar y por encima de 10 empieza a trabajar su ciclo, ¿no? Entonces aquí no llegan a esas temperaturas, entonces veíamos que la planta aún así brotaba. Y entonces, bueno, fue una decisión de decir, bueno, si me llega a brotar, pues en noviembre o diciembre, igual podemos probar a podarla antes y ver qué resultado me da a una posible vendimia en invierno, ¿no? Para no llevarla a una vendimia en verano. Solamente es una sola poda, no es una, y es una sola vendimia, o sea, no es dos vendimias como en la zona de Brasil que suelen hacerlo, sino aquí se intenta es un cambio de ciclo. Bueno, como acabo de comentar, empezó en el 22 y este es del año 2024. Bueno, y ahora actualmente estoy esperando a recoger esa uva. Y bueno, y aquí como te comento, pues aquí podemos conservar acidez, conservamos también un montón de volumen de boca. Bueno, si cuando lo catemos así abiertamente, se puede apreciar. Y luego por otro lado, una salinidad que es brutal. O sea, a mí es que es un vino que me encanta. Y bueno, en eso estamos ahora mismo. Ajá. Pues me estaba acordando porque tú has hablado de los distintos tipos de cultivos que tenéis y a mí una cosa que me impactó de vuestra viticultura es el tamaño de las cepas, que están además plantadas en unos grandes agujeros, pero que no son de la ceniza volcánica, sino, bueno, que son de ceniza volcánica, pero no es lo mismo, sino que son chabocos, llamáis lo que ya son chabacos, que además son cepas bastante antiguas, muy gigantescas. De hecho, me comentasteis que algunas de ellas pueden llegar a producir hasta 250 kilos de uva. Háblanos de esos curiosos chabocos, porque os puedo asegurar que algunos son tan grandes y tan profundos que han tenido que hacer escaleras para llegar a la base de la cepa. Háblanos un poquito de ellos. Bueno, este es otro sistema de cultivo. El chaboco es aprovechar bueno, cuando ha pasado la lava del volcán, ha dejado unas bolsas de aire, por decirlo así, y entonces son grietas, ¿vale? En esas grietas, pues se aprovechó y se plantó un viñedo. Y bueno, son cepas que, bueno, puedes encontrarte, dependiendo del hoyo, pues, o el chaboco, te puedes encontrar una o dos cepas y son cepas súper antiguas. Nosotros aquí en la bodega pues tenemos alguna tiene 200 años Oh. y te puede dar alrededor entre 50 a 60 kilos de uva esa cepa, ¿vale? Son muy productivas todavía, pero y son súper antiguas y bueno, impresionan mucho verlas porque se ven esos troncos enormes, bueno, y eso Sí, es sí. una maravilla. Esas son de Moscatel de Alejandría. Luego después, si nos vamos a la zona de Juan Bello también, que ahí justamente en la falda hay una parte de volcán y ahí podemos encontrar chabocos de Bijariego Blanco, que es una variedad también minoritaria de la isla. Y ahí y también es una maravilla porque ves ahí plantas totalmente salvajes. Pues ahora continuamos con el siguiente vino. Y si antes hablábamos de la uva malvasia volcánica como la variedad reina de vuestros blancos, en el caso de los tintos es la lista en negro. Y aquí tenemos vuestro vino rosado de lágrima elaborado con esta variedad. Elisa, ¿qué nos puedes contar de este lista en negro y de este rosado de lágrima? Bueno, nosotros elaboramos de cara a buscar un rosado más juguetón, por llamarlo así, más divertido. Pues buscamos eso, un rosadito que solamente nos quedamos con el mosto yema.
que no coja color, que coja un color más salmón, que sea súper divertido, que tenga muy buena acidez y goloso a la vez. Y de aquí nace nuestro rosado de lágrima. La listán negro es una variedad canaria, no solamente está en Lanzarote, sino está en todas las islas. Cierto es que es una variedad que coge sus características según su zona, o sea, es como súper Ujú. representativa del suelo de cada zona, ¿no? No es la misma, la listán negro no es lo mismo que en Gran Canaria, no es lo mismo que en Tenerife, no es lo mismo que en cualquier otra, ¿no? Y aquí, bueno, aquí es una variedad, pues eso que te sale esa hoja de tomate, muy golosa, pues también te sale esos frutos rojos. Y bueno, a mí este vino es que me flipa, o sea, me encanta porque es eso, te invita. Y aparte que tiene una boca impresionante que te permite, súper versátil a la hora de poder comer con él, echarte un arroz o echarte una pasta y bueno, bueno, está genial. A mí me parece un vino súper elegante. Ya solamente la botella ya nos anticipa lo que vamos a encontrar ahí, ¿no? Me parece un vino muy, muy elegante, me encantó. Y bueno, otra de las singularidades por las que se caracteriza vuestra bodega es por la innovación y por, digamos que, dar una vuelta de tuerca a vuestras elaboraciones y crear pues vinos diferentes y vanguardistas como lo que estamos conociendo. Por eso habéis sido pioneros en las Islas Canarias, pues, por ejemplo, en el embotellado del vino, también en vinificar en acero inoxidable y con equipos de frío. Creo que también fuisteis los primeros en elaborar un vino espumoso natural. Y además, pues tenéis importantes proyectos pues, de investigación y de desarrollo. Elisa, me gustaría que os hablases de esos proyectos de innovación que lleváis a cabo. Bueno, yo siempre digo que el Grifo es una de las bodegas, como acabamos como al inicio decíamos, de las más antiguas, pero de una de las más innovadoras, ¿no? Siempre está buscando alternativas de mejora y sobre todo, pues, alternativas de cara también a adaptarse a las tendencias, ¿no? Bueno, actualmente pues tenemos varios compromisos. Una parte es de sostenibilidad, pero yo cuando hablo de sostenibilidad siempre me gusta hablar de las tres patas, no solamente de la parte ecológica, sino también la parte eh, social y económica, ¿no? Porque al final tiene que abarcar las tres para poder hacer ser sostenibles como tal. Y bueno, en la parte medioambiental, nosotros trabajamos la parte de toda nuestra viticultura se trabaja en ecológico, es decir, como bodega trabajamos todo nuestro viñedo en ecológico. Y luego, por una parte, trabajamos mucho la parte de los suelos. Llevamos también desde el 22, empezando a hacer, bueno, ya se hacía estudios de suelo, pero estábamos en esta parte haciendo más estudios de microbiología del suelo, aportando vermicompostaje. Es más, empezamos ya desde el 24 a hacer nuestro propio vermicompost y toda la parte de residuos pues van destinados a ese vermicompostaje. Este año también, el 24, hemos puesto un oresteo en bodega. Bueno, el oresteo es una patente que lo que te permite es recuperar todo ese CO2, ese carbónico que las levaduras cuando están fermentando pues generan. Y entonces Ajá. todo ese carbónico nos permite luego poder trabajar en bodega en cuanto a inertizar depósitos, hacerlo algún movimiento del vino pues con ese CO2, porque bueno, bien sabemos que el oxígeno es el enemigo del vino porque se puede picar y entonces bueno, ese gas nos permite hacer esos movimientos de manera mucho más confiada o mucho más pues eso, segura de lo que de los movimientos que hagamos, ¿no? Y bueno, y es una parte pues también económica porque bueno, ya se usaban balas de CO2, pues entonces en este caso ya no hace falta comprarlas, sino ya los usamos el que nosotros hemos almacenado en vendimia. Eso por un lado. Y bueno, en la parte social, aquí es tener un buen trato con nuestro viticultor, toda la información que podamos transmitirles a ellos, pues bienvenido sea, como en el caso de la Ajá. vendimia de invierno, como en el caso de nuestro vermicompostaje, como en el caso de los suelos. Y luego también pues tenemos un trabajo ahí de adaptarnos a las nuevas normativas, ayudándolos a ellos a que cada vez también puedan ser ecológicos o quieran hacerse ecológicos, porque eso también cuesta mucho, porque al final Claro. cambiar la filosofía Ajá. suele costar, ¿no? Pero bueno, eso es poco a poco. Y todo esto pues tiene que ser un poco rentable, ¿no? Entonces, bueno, Claro. ahí estamos ahí trabajando para que todo esto sea rentable. Ujú. Pues fantástico, pues seguimos conociendo vuestras innovaciones y vuestras elaboraciones. Aquí tenemos vuestro vino Ariana, de esta uva listán negro, pero con aportes de la variedad Syrah. Elisa, ¿qué nos podrías contar de este Ariana y por qué el nombre de Ariana, por cierto? Bueno, Ariana es el nombre de una de las hijas de nuestros jefes. Ah, ah, Y bueno, en su día se hizo un blanco y ahora en la actualidad lleva ya un par de años que es tinto.
Y bueno, nosotros en su día, bueno, en el siglo pasado, la Syrah entró por darle color a la Listán negro. Bueno, como comento, la Listán negro es una variedad que en cuanto a capa de color es muy bajita. Ujú, Y entonces, bueno, en ese momento la tendencia del consumidor era buscar o querer vinos con mucha más estructura, con mucha más capa, y entonces entra en juego la Syrah, ¿no? Nosotros como bodega tenemos una parte plantada de Syrah, y bueno, entonces lo que hacemos es un coupage de la Syrah con la lista negro, ¿vale? Pero más parte lista negro y la parte de Syrah es la que suele tener esa barrica de cara pues eso, a hacer el coupage. Es un crianza, la verdad que está súper bien porque es un vino bastante versátil ujú. y a quien le guste así los tintos es, vamos, para iniciar o para una persona ya con un gusto medio de tintos, pues ya está muy bien. Ujú. Pues perfecto, pues ya para finalizar tenemos un vino muy muy especial y que de verdad que agradezco a la bodega El Grifo tenerlo en el programa porque es el vino que digamos que representa vuestros 250 años de historia y que desde luego tiene que ser un orgullo para vosotros el presentar y elaborar este vino con homenaje a tantos siglos y tanto tiempo de historia. Y en este vino yo no voy a dar ninguna pista porque quiero que nos cuentes tú qué representa y cómo se ha elaborado este vino. Bueno, esto es un Malvasía Lías, es una de nuestras referencias más premiadas de la bodega y en el 2018 fue una añada muy muy buena en cuanto a frescor, en cuanto a cantidad, fue una añada estupenda y entonces se decidió ya de una manera ya visionaria de llevarlo para el 250 aniversario y dejar una partida, ¿no? Con esa crianza con Lías de más tiempo. Entonces estamos hablando de una crianza de 28 meses. Posteriormente, pues ya se embotelló y hizo su guarda en botella hasta salir ahora al mercado. Ujú. Bueno, es Malvasia volcánica 100%. A mí lo que me gusta de este vino es que estamos hablando que es añada 2018 y tiene una acidez que súper crujiente, súper viva. Y entonces, bueno, entonces ahí es cuando te das cuenta de que los vinos de Lanzarote son vinos de crianza, son vinos para largo tiempo, ¿no? Como los años que se están cumpliendo la bodega. Entonces, pues permite pues dar esa visión y cambiar la filosofía de no vino joven, sino un vino de guarda. Bueno, y la etiqueta es preciosa. Sí, La sí, es etiqueta es cierto. de un, No sé si se puede bueno, ver. de un diseñador, bueno, de un pintor de aquí de la isla, y de Alfonso Aguilar. Y bueno, y se dice que es el sucesor a César, porque bueno, en la parte de la ecología, de él mantener lo que es la cultura de Lanzarote, pues lo lleva arraigado, ¿no? Y entonces tiene una visión de la isla de la minimalista, ¿no? Y entonces de ahí es bajo el volcán, es un cuadro de él que la bodega se lo solicitó y entonces se plasmó en la etiqueta. Ujú. Pues es una maravilla, pues de verdad que es un lujo tener, bueno, contar en este programa con este emblema. Y ya tenemos que finalizar el programa, pero antes de armonizar estos vinos, en un lugar tan mágico como la Jeria, en un paisaje del vino tan especial y con unas variedades que únicamente podemos encontrar en vuestras islas, si os visitamos, ¿qué experiencias con respecto al vino podemos disfrutar allí? Bueno, la bodega también ha costado mucho por el enoturismo y bueno, si estamos hablando de lo que es el grifo, te puedes encontrar un wine bar donde puedes disfrutar una copita de vino del que más te guste porque tenemos varias referencias. Tapas frías que también puedes echarte mientras para acompañar y luego después también hay una tienda donde se puede comprar el vino y luego una parte de visitas de diferentes visitas ofertadas al enoturista, ¿no? Ya sea una visita más autónoma, una visita con una guía y todas ellas con cata de vino, obviamente, porque la idea es aquí que bebas una copa del grifo, ¿no? Pues creo que a todos se nos están poniendo los dientes largos y vamos deseando estar por allí. Elisa, ya únicamente nos quedaría armonizar vuestros vinos y aunque el vino tiene innumerables armonías, pues nosotros en el programa esa armonía la realizamos con música. Dinos la música que has elegido para tus vinos y explícanos el porqué. Bueno, es una banda lanzaroteña
Y bueno, siempre se promueve el tener lo que es la cultura cerca de la bodega, ¿no? Y entonces el tener una banda de aquí de la isla y sobre todo pues representa un poco la cultura de Canarias, porque vas a encontrar ahí un sonido de timple, de ciertos instrumentos que se usan con música tradicional aquí, de Lanzarote. Ujú. Pues perfecto, pues con la armonía de los vinos lanzaroteños, del grifo y la música nos despedimos. Elisa, de verdad que mil gracias por llevarnos por un instante a ese pequeño paraíso isleño tan especial. Y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Gracias a ustedes. Pues nos despedimos, pero no os olvidéis que volvemos el próximo martes a las 12:30 de la mañana para disfrutar juntos de todo lo que el vino nos puede ofrecer. Os deseo una buena semana y quiero recordar que fue Dante el que dijo que el vino siembra poesía en los corazones. Pues os deseo que tengáis poesía en vuestros corazones y sobre todo que seáis felices.